a la suma de las mismas energías a la salida. Bueno, entonces, ahora, ¿qué tenemos? Vamos a ver el apunte. Hace un análisis dimensional, ¿no? Que las energías están en kilojoules sobre kilogramo. Cada una de esas energías significa que la suma total va a ser energía por unidad de masa, ¿no es cierto? Kilojoules sobre kilogramo. Upa. Espérenme un segundito. Que se me escapó. Esperen un segundito que hay gente que quiere seguir ingresando. Ahí está. Bueno. Análisis dimensional de dicha ecuación. Análisis dimensional, no nos vamos a detener mucho en eso. Es sencillo, ustedes ya lo saben de física 1, ¿no es cierto? Lo que podemos decir también es lo siguiente, que si queremos la podemos expresar cada término en kilojoules sobre kilogramo, y si lo queremos no en unidades de energía mecánica, kilojoules sobre kilogramo, sino en unidades térmicas, kilocalorías por kilogramo, vamos a multiplicar por A. A, recuerdan que era el equivalente térmico del trabajo. Entonces, esta ecuación es exactamente igual a la anterior, simplemente que acá no la voy a estar expresando en kilojoules sobre kilogramo, sino en kilocalorías sobre kilogramo. Bien, luego de esto, de establecer esa ecuación y hacer el análisis dimensional, hay un análisis donde se habla de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. ¿A qué se le llaman régimen estable o régimen permanente? Recuerda que no variaban sus parámetros energéticos y termodinámicos con el tiempo. Entonces ahí hace un análisis un poquito más profundo de por qué le llama. Es lo que hemos estado hablando hasta ahora, simplemente es lo que hemos estado hablando hasta ahora, así que no van a tener inconveniente en leerlo. Matemáticamente ya vimos sus consecuencias, las hipótesis que analiza, para establecer ese análisis. ¿Y acá qué hacemos? ¿Están viendo esta ecuación donde tengo el cursor? Sí. Sí, Bueno, profe. el único cambio que hemos hecho acá es, ¿qué cambio ven ustedes? Que aparece H1. ¿Ven que aparece H1 ahí que antes no la teníamos? ¿Qué es H1? La entalpía de entrada. Y la entalpía de entrada sabemos que es H1 es igual a la energía interna en 1 más el trabajito de flujo S P1V1. Entonces, en la ecuación anterior teníamos la suma de U1, recuerdan, ¿no? En la ecuación anterior teníamos la suma de U1 más P1V1, eso lo reemplazamos por H1. Es la entalpía de entrada del fluido al sistema, al volumen de control. Y lo mismo recuerdan que teníamos U sub 2 más P sub 2 V2, es decir, a la salida, la energía interna del fluido a la salida, más el trabajo de expulsión, el trabajo de flujo a la salida. Obviamente que a U sub 2 más P2 V2 le vamos a llamar H2, entalpía en el estado 2. Es decir, esta ecuación es exactamente la misma que la anterior, la diferencia que ahora lo expresamos en función de entalpías. Esa es la única diferencia con la ecuación anterior. Apareció la entalpía. Bueno, vamos a ver, esperemos un segundito. Vamos a ver aplicaciones. Vamos a ver aplicaciones de esta ecuación a los distintos sistemas termodinámicos. Bien. Aplicación. Circulación de un fluido incompresible hacia una hipótesis de que el fluido no se lo puede comprimir, significa que no varía su volumen específico. Circulación de un fluido incompresible por un tubo inclinado de sección recta. Acá está, miren. Acá ingresa un fluido con determinadas características y por ahí, a este dispositivo, por ahí, en la sección 2, el fluido egresa
naturalmente que con otras características, pero siempre sin variar la hipótesis de sistema permanente. Si acá entran 10 joules de energía total, ahí salen 10 joules de energía total. Lo que pasa es que ahora esos 10 joules de salida van a ser la suma de otros valores. Por ejemplo, acá, ahí van a ingresar, supongamos que sean 3 energías. Una vale 3, la otra vale 3 y la otra vale 4. 3 más 3, 6 más 4, 10. Y uno dice, che, pero esa que vale 3 a mí no me sirve, a mí yo quiero que salga con más energía, porque esa que es la cinética, por decir algo, no me sirve que valga 3, quiero que valga 9. Entonces ahí a la salida lo voy a hacer salir con 9, la otra puede valer 0 y la otra puede valer 1. Entonces la suma de los 3 me va a dar 10. Sí, pero ahí yo logré aumentar la energía cinética. Eso con la cinética, con la entalpía, con la depresión, con la que usted quiera y necesite. Si yo quiero alta energía cinética de salida, pondré un dispositivo. Si quiero alto nivel de presión de salida, pondré otro dispositivo. ¿Me entienden, chicos? Bueno, entonces ahora analizamos la circulación de este fluido por un tubo cilíndrico inclinado que lo vemos ahí. El fluido ingresa a una altura H1, sale a una altura H2, ingresará con una velocidad 1, saldrá con una velocidad 2, con distintos niveles de presión, etc. Bueno, ahí tenemos la ecuación. Fíjense. P1V1 está ingresando al fluido con una determinada cantidad de energía cinética, V1 cuadrado sobre 2, con una determinada cantidad de energía potencial H2. Pero ¿qué es cero acá? Fíjense, ¿qué no figura acá? Que figuraba en la ecuación general. No figura el calor. Significa que vamos a considerar que este intercambio es adiabático. El fluido no disipa calor hacia el exterior, ni hay ninguna fuente externa de calor que le esté entregando calor al fluido cuando circula por el dispositivo. Entonces, hacemos esa consideración, Q igual a 0. Q desapareció. También podemos establecer que la entalpía, por ejemplo, si no hay variaciones de estos parámetros termodinámicos, decimos, mira, la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Va a ingresar y va a salir conservando su energía interna. Entonces, fíjense que H1 va a ser igual a H2, la simplificamos. Y nos queda esta ecuación que era la general, ya aplicada a nuestro caso particular, nos queda más cortita, porque ahora tengo la suma de 3 términos, nada más. La energía, el trabajo de flujo de entrada, la energía cinética de entrada, la energía potencial de entrada, el trabajo de flujo de salida, la energía cinética de salida y la energía potencial de salida. Bueno, después dividimos todo para cambiar de unidades. Para cambiar de unidades dividimos, como esto es por unidad de masa, dividimos por la densidad. Entonces me va a quedar P1 sobre la densidad del fluido, que es constante porque suponemos que es incompresible, más B1 cuadrado sobre 2, más G por H1, P2 sobre la densidad, más B2 cuadrado sobre 2, más G por H2. Es decir, estamos estableciendo siempre la misma consideración. La energía que ingresa es igual a la energía que sale. ¿Qué es lo que me interesará de acá? Bueno, no sé, puede interesar la velocidad de salida. ¿Con qué velocidad saldrá? Bueno, se despeja de ahí. Si sabemos la presión que sale, con la que sale, si sabemos la densidad, si conocemos la altura de salida y estos parámetros los conocemos, podemos despejar la velocidad de salida. ¿Y qué dice acá? Fíjense, abajo de esta ecuación dice, esta es la ecuación de Bernoulli para un flujo estacionario incompresible y sin fricción a lo largo de una línea de corriente. ¿Recuerdan de Física 1 el teorema de Bernoulli? ¿Recuerdan cuando estudiaron Física 1, hidrodinámica, dinámica de los fluidos, el teorema de Bernoulli? El teorema de Bernoulli también era una forma del principio de conservación de la energía, que decía que cuando un fluido está viajando en un flujo a través de un sistema, la suma de 3 de sus energías vale siempre lo mismo. La suma de su energía de presión más la energía cinética
más la energía potencial siempre da lo mismo en cualquier punto de su trayectoria. Es decir, la energía de presión en el punto 1, más la cinética en el punto 1, más la potencial en el punto 1, va a ser igual a la suma de esas tres en cualquier punto 2, 3, 4 del sistema. ¿Esto qué nos llevaba a decir? Supongamos que el fluido a la entrada y a la salida tiene el mismo nivel, o sea, H1 es igual a H2. La simplifico. Significa que me va a quedar que la energía de presión más la energía cinética es constante. ¿Y eso qué significa? Si la energía de presión disminuye, ¿qué va a pasar con la velocidad? Escucho. Aumenta, profe. Aumenta. O al revés, ¿qué pasa si la velocidad disminuye? Está disminuyendo su energía cinética, la total no puede disminuir. ¿Qué va a estar haciendo la energía de presión? Si disminuye la cinética, ¿qué va a hacer la energía de presión? Aumenta. Va a estar aumentando, ¿eh? Entonces se llama efecto Bernoulli a eso. Es decir, cómo varía la presión con las variaciones de energía cinética o cómo varía la energía cinética con las energías de presión. Fíjense el siguiente dibujito. ¿Ven? Dice, otra forma de la ecuación de Bernoulli. Y ahí dice, se llama efecto Bernoulli. Al descenso de la presión del líquido en las regiones donde la velocidad del fluido es mayor. Sabemos que el fluido cuando más rápido vaya va a tener mayor energía cinética, pero a expensas de otra disminución de otra energía. ¿Cuál? La de presión. Fíjense acá. Acá el fluido está entrando con una velocidad 1, hay un estrangulamiento, la sección transversal disminuye y por ahí las columnas de fluido van a pasar con una velocidad 2. ¿Recuerdan de Física 1 la ecuación de continuidad? Que relacionaba a la velocidad de un fluido, no con la presión, relacionaba la velocidad del fluido con la sección transversal del tubo por el cual iba circulando. Y nos decía esa ecuación que si yo multiplico la velocidad de un fluido por el área transversal, siempre me da lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es el caudal, la cantidad de kilogramos que pasan por unidad de tiempo. El caudal, C, es igual a la velocidad por el área. Significa que si el área aumenta, el área del río aumenta, del río Paraná, ¿qué hace la velocidad? Disminuye. Usted ve que los barquitos van lentos, donde el área por la que circula es muy ancha. Por el contrario, ¿qué pasa cuando el área se angosta? ¿Qué pasa con la velocidad del agua? Aumenta notablemente. Lo que son los rápidos, ¿no? El río cuando se angosta, el agua va a ir muy rápido, porque tiene que mantener el caudal constante. Vuelvo a repetir lo que son los rápidos, donde la gente va a hacer rafting, ¿no? Va a zonas estrechas del río, muy estrechas, por eso, como es chiquita el área, la velocidad es muy grande. Bueno, entonces, ahora vamos a relacionar eso con Bernoulli. Fíjense, acá el fluido ingresa con B1, ahí va a pasar con B2. ¿Cómo es B2 con respecto a B1? ¿Es mayor o menor? Pregunto. Por la ecuación de continuidad, se hizo más angosto. ¿Qué tiene que hacer la velocidad para mantener el caudal constante? ¿Qué tiene que hacer B2? ¿Mayor o Aumentar. igual? Tiene que Aumentar. ser mayor que B1, exactamente. Ahí ingresa el fluido, como tiene mucha área, entra despacio, ahí se hace chiquitita, como tiene poco espacio para pasar, tiene que pasar muy rápido. Significa que en la sección 2 hay un aumento significativo de la velocidad. Entonces ahora Bernoulli, ¿qué nos dice? Si acá aumentó la velocidad, si acá aumentó la energía cinética, ¿qué tiene que hacer la energía de presión ahí? Bernoulli. Disminuir. Tiene que disminuir porque la suma de las dos es constante. La cinética más la energía de presión es constante. Entonces, si una aumenta, la otra disminuye. Entonces, yo con este dispositivo Venturi, al hacer un estrechamiento, logro que el fluido pase más rápido.
¿Eh? Bueno, eso es un Venturi, ¿eh? Un tubo Venturi que estrechamos la sección transversal de circulación para que aumente la velocidad. ¿A costa de qué? A costa de una disminución de la presión. Entonces, eso ya nos da pie para ingresar a lo que es tobera. Fíjense este gráfico, por favor. ¿Ven? Esto es una tobera. Es un tubo que tiene una sección 1 de ingreso donde va a ingresar el fluido. Es convergente, es decir, las secciones transversales van disminuyendo su radio, va convergiendo, una tobera convergente, hasta que el fluido va a salir por la sección 2. Fíjense, la sección 1 es amplia. ¿Cómo será la velocidad 1? Pequeña. La sección 2 es pequeña. ¿Cómo será la velocidad 2? La velocidad de salida de esta tobera. Mayor. Es decir, si yo hago circular el fluido a lo largo de una tobera, voy a estar aumentando la energía cinética a expensas de una disminución de la energía de presión. Yo con este dispositivo logro que el fluido salga con menos presión, pero con más energía cinética. Y a lo mejor ese aire yo lo voy a utilizar en otro dispositivo donde no me interesa que venga con alta presión, porque en ese dispositivo no me interesa. En ese dispositivo que yo voy a poner a continuación, por ejemplo una tobera, voy a necesitar que el fluido ingrese con alta energía cinética. Entonces lo hago pasar por una tobera. El fluido va a pasar por la tobera, va a salir con alta energía cinética y va a ingresar a otro dispositivo llamado tobera, donde voy a transformar parte de esa energía cinética ¿en qué? En trabajo. Ya vamos a ver eso. Bien, ¿qué otra suposición hace? Bien, dice, Q0. Por eso le llama tobera adiabática. No intercambia calor el fluido, entonces Q es igual a 0. Trabajo 0, es decir, el fluido, cuando pase a través de la tobera adiabática, no va a entregar trabajo sobre su entorno. No pongo una tobera para que entregue trabajo. Para que entregue trabajo pongo otras cosas, que ya vamos a ver a continuación. Primera suposición, Q igual a 0. Segunda suposición, W igual a 0. Tercera suposición, que B sub 1 es mucho menor que B sub 2, ingresa lento y egresa rápido. Significa que podemos considerar que podemos despreciar esa energía cinética de entrada frente a la energía de salida. Matemáticamente podemos decir la energía cinética a la entrada es 0. ¿Me entienden, no? Entonces, ¿qué nos va a quedar en esa ecuación de balance? Solamente esto. En el primer miembro, ¿qué tenemos? La potencial, que es igual a la de salida. La cancelo. La cinética es muy chiquita. El calor no hay adiabática. Entonces lo único que me queda en la entrada es la entalpía de entrada. Todas las demás son 0. ¿A qué va a ser igual? A la entalpía de salida más la cinética de salida. ¿Se entendió, chicos? Cuando establezco la ecuación general voy simplificando términos y lo único que me queda es esto. La entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida más la cinética de salida en una tobera adiabática. Y de ahí, ¿qué puedo despejar? La velocidad de salida. De ahí despejo la velocidad de salida, es entalpía de entrada menos entalpía de salida por 2, raíz cuadrada. Entonces me queda, ecuación importante de una tobera, lo que me interesa es con qué velocidad sale. La velocidad va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la disminución de entalpía. Es decir, la velocidad va a ser mayor cuanto mayor sea este paréntesis. Y este paréntesis va a ser mayor cuanto mayor sea H1 y cuanto menor sea H2. Es decir, yo quiero lograr un alto incremento de la energía cinética a expensas de ¿qué? A expensas de la disminución de la entalpía de ese sistema. Es decir, todo lo que ese sistema, ese fluido, a lo largo de su evolución pierde como entalpía, se lo entrega a la cinética y ahí tengo la velocidad de salida, insisto, a expensas en una tobera de la disminución de sus entalpías. Bueno, si no hay ninguna preguntita,
Pregunten, por favor, ¿eh? De paso me tomo un mate. ¿Alguna duda con la matemática, con los dibujos, con el concepto, por favor? No, profe, todo claro. Bueno, me alegro mucho. Vamos a ver otro dispositivo al que le llamamos compresor. Compresor. ¿Qué es un compresor? Es un dispositivo que toma un fluido a un determinado nivel de presión y temperatura y lo expulsa a otro nivel de presión y temperatura. ¿Por qué? Porque vieron que recién yo ponía una tobera porque necesitaba un fluido con alto valor de energía cinética. A lo mejor yo tengo que hacer un trabajo donde a mí no me interesa que el fluido venga con alto nivel de energía cinética, entonces no pongo una tobera. Yo necesito que ese fluido que viene de otro dispositivo venga con muy alto nivel de presión, que venga con mucha presión para transmitir energía, para transmitir potencia, qué sé yo, en un circuito neumático, para inflar la rueda. Usted va a la estación de servicio porque tiene que inflar la rueda. Bueno, el aire tiene que estar a mucha presión porque tiene que entrar ese neumático. Sobre ese neumático hay un auto que es pesadito. Significa que la presión interna de esa cubierta hacia afuera es muy alta. Si usted quiere que entre aire, va a tener que estar a muy alta presión, compresor. Ahí tengo un compresor. Al compresor va a ingresar aire a P1, B1, T1, y va a salir aire, en ese caso en particular, y si no en general otro fluido, a otra presión 2 y a otra temperatura T sub 2. Entonces, vamos a hacer el balance energético, siempre la misma ecuación de la que venimos hablando. Lo que pasa es que ahora tenemos que ver cuáles son las condiciones de contorno para un compresor, como hicimos con la tobera. Bueno, ¿qué suposiciones hacemos? Que la circulación del aire es adiabática. Ni absorbe calor el fluido cuando va siendo comprimido, ni expulsa calor. Por eso, como no puede expulsar calor, se calienta, aumenta su temperatura. ¿Recuerda cuando usted inflaba la goma cuando era chiquito? Como era adiabático, una transformación muy rápida, no tenía tiempo de expulsar calor, significa que aumentaba su temperatura. Usted notaba el inflador, es un compresor, un inflador caliente. Entonces, dijimos, no absorbe ni puede disipar calor, entonces Q es igual a 0. Variación de energía cinética es igual a 0. Vieron que eso no pasaba en la tobera. En la tobera yo tenía una alta variación. Pero acá vamos a suponer que el fluido ingresa y sale del compresor con la misma energía cinética, con la misma velocidad de entrada y la misma velocidad de salida. Entonces la variación de energía cinética va a ser igual a 0. Las puedo cancelar matemáticamente. La cinética 1 la cancelo con la cinética 2. ¿Qué otra cosa nos queda? Variación de energía potencial igual a 0 también, porque suponemos que el fluido entra y sale a la misma altura, entonces la variación de energía potencial es 0. Entonces, hacemos la ecuación del balance energético, se nos simplifican varios términos. ¿Qué nos queda? Que la entalpía 1, la entalpía con la que ingresa el fluido al compresor, va a ser igual a la energía que sale, que es trabajo que realiza el compresor, ese aire cuando sale realiza trabajo, más la entalpía de salida de ese aire caliente a alta presión y temperatura del compresor. Acá, ¿qué me interesa? Y el trabajo que puede hacer el aire que sale del compresor. Entonces voy a decir, el trabajo ese que sale, que va a realizar el aire que sale del compresor, es igual al salto entálpico, a una variación de entalpía, H1 menos H2. Que eso es lo que me interesa. Y recuerden que H1 entalpía era calor específico a presión constante por T1 menos H2, calor específico a presión constante por T2. Saco calor específico a presión constante CP y me queda que el trabajo del compresor es C sub P por temperatura 1 menos temperatura 2. ¿Estamos? Entonces ahí tengo el trabajo que me puede hacer el compresor en función de esa variación de entalpía. Y mientras mayor sea la variación de esa entalpía, es mayor la cantidad de trabajo que me puede entregar el compresor. Bien.
¿Para qué un compresor? Bueno, yo puedo ese aire que sale comprimido enviarlo a una cámara de combustión, por ejemplo. Usted tiene alguna cámara de combustión en un motor donde en esa cámara va a mezclar un combustible, un hidrocarburo, con aire, porque tiene oxígeno. Entonces, eso se prende fuego, entrega trabajo, entrega potencia. Pero ¿podemos aumentar el rendimiento? Sí, ¿cómo? Y aumentando la cantidad de oxígeno que entre. Pero si tiene un determinado volumen, no, pero si yo lo comprimo al aire, va a entrar mucho mayor cantidad de oxígeno, porque ese aire que entre ahora a la cámara de combustión va a estar comprimidito. Entonces, antes de la cámara de combustión pongo un compresor. Va a comprimir el aire, ese aire va a entrar a la cámara de combustión con mucha masa de oxígeno. ¿Por qué? Porque ahora está bien apretadito y comprimidito. Entonces el rendimiento de esa combustión va a ser mucho más alto. ¿Se entendió, chicos, hasta acá más o menos? Sí, profe. Sí, profe, se entendió todo. Bien ahí. Y por último, en el apunte del ingeniero Rosalén, viene esta aplicación: potencia generada por una turbina. Este ya es otro dispositivo, no es ni una tobera, no es ni un compresor, ni es un tubo, esto es una turbina. Tiene un eje sobre el cual un rotor va a rotar y dispuestos en toda su periferia álabes, paletas inclinadas. ¿Por qué yo pongo esas paletas? Porque por la turbina voy a hacer circular un fluido. Ese fluido, que tiene un alto nivel de energía cinética, en cada una de esas paletitas va a impactar ese fluido con esas paletas y le va a entregar gran parte de su energía cinética de traslación, y eso se va a transformar en energía cinética de rotación del álabe, del rotor y del eje. Significa que yo en una turbina lo que estoy haciendo es hacer pasar para que esa turbina gire y me entregue un trabajo. Bien, entonces, potencia entregada por una turbina. Ahora lo que hacemos siempre, el análisis particular. ¿El calor es cero? ¿Es un proceso adiabático? No, intercambia calor. Intercambia calor, puede estar refrigerado ese fluido. Bueno, entonces ahora el calor que ingresa no es cero, más la entalpía 1 va a ingresar con una energía cinética de entrada que no es igual a la de salida, por eso están las dos acá. Si es la potencial, fíjense, la potencial de entrada igual a la potencial de salida por los niveles parecidos, significa que todo eso que está entrando es eso lo que está, igual a lo que está saliendo, que es, bueno, cuando la turbina rote, cuando la turbina gire, va a estar entregando un trabajo. O sea, va a ser igual al trabajo que entrega la turbina, más la entalpía de salida, más la energía cinética de salida de los gases por la turbina. De acá, ¿qué es lo que me está interesando? ¿Y el trabajo que me va a entregar la turbina? Entonces lo despejo. El trabajo que me entregue la turbina es el calor intercambiado, más la entalpía 1, más B sub 1 cuadrado sobre 2, menos la energía de salida, que es la entalpía de salida, y la cinética de salida. ¿Ven que ahí está simbolizado? Este es el esquemita de la turbina, el volumen de control, la energía que ingresa, la energía que sale, y ahí está el rotor girando, entregando un trabajo mecánico. ¿Que puede ir a dónde? Por ejemplo, ¿recuerdan el año pasado cuando estudiaron Física 2? Cuando estudiaron Física 2 y estudiaron un generador de energía eléctrica y les explicaban sus profesores, a un generador ingresa energía mecánica y sale energía eléctrica. Había una ley, la de Lenz-Faraday, ¿recuerdan? La fuerza electromotriz inducida, la energía eléctrica inducida era igual a menos n por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Significa que para que haya energía eléctrica tiene que haber variación de flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Cómo hago para que haya una variación de flujo con respecto al tiempo dentro de un generador? Tiene que haber movimientos relativos, así el flujo que pasa por un volumen varíe con el tiempo. ¿Y de dónde saco la energía mecánica para que me haga girar ese eje que entra al generador? De acá, señores, de la turbina. Significa que este eje que estoy señalando acá
va a entrar a un generador G. Este eje está girando, ingresa energía mecánica al generador, egresa energía eléctrica. ¿Quién mueve ese eje que entra al generador? La turbina. ¿A través de qué? De un fluido que ingresó a la turbina y salió de la turbina y le entregó energía mecánica a la turbina. Y este trabajo mecánico lo voy a hacer en el generador. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Por favor, ya hemos visto las aplicaciones. Ahora los escucho a ustedes. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren alguna duda, alguna curiosidad? Los escucho. ¿Una sola aunque sea? No, profe, yo por mi parte quedó todo claro. Bueno. Gracias. Bueno, me alegro mucho. Ojalá Dios quiera que haya sido con todos así. Sí, profe, se Esperen entendió. un segundo. Espérenme un segundito. Bueno, chicos, si no hay preguntas, si no hay dudas, los estaría dejando en libertad porque con lo que hemos visto hoy de teoría, hemos equiparado al ingeniero Rosalén. El ingeniero Rosalén terminó de dar el teórico en la comisión 3 de 2, creo que es, no, la 3 de 3. Y la 3 de 1, él llegó hasta Toberas. Él dio el teórico hasta Toberas. Así que hoy hemos igualado en la parte teórica a esas comisiones, a la 3 de 1 y a la 3 de 3. El ingeniero ya no va a dar más teórico en esas comisiones, creo que durante toda esta parte del año, porque ahora los chicos van a empezar a hacer práctico. Entonces, yo lo que le estaría diciendo que, si no hay más dudas con respecto al teórico, ya estaríamos finalizando ahora, y a partir del lunes que viene empezamos a hacer práctico con todo esto que hemos estado analizando hasta ahora. Entonces el lunes que viene, que sería 24 de mayo, que creo que no es feriado, va a haber actividad. Lunes 24 de mayo, si todo anda bien, 9:30 horas, comenzamos con el práctico. Bien. Perfecto, profe, muchas gracias por todo. Bueno, me alegro Bárbaro, mucho. profe, gracias. Entonces, los dejo libres. Ahora tengan un recreíto y cualquier duda por el grupo de WhatsApp y nos estamos viendo el lunes que viene, si Dios quiere. Chao. Chao, profe, Profe, gracias. Profe, muchas gracias. Profe, gracias.